Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le enviamos un afectuoso abrazo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, confiando en que pronto se recupere y nos pueda acompañar. Y mientras, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Fabiola Villela Cortés, bioeticista, bióloga, amiga, miembro del OMEBI y una entrañable conductora alterna que siempre nos saca de apuro aquí en Bioethics News. Fabiola, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí platicando de temas que nos interesan en bioética. Así es, y dos temazos, dos noticias, dos mega noticias, Fabiola, que yo espero la comunidad biocultora que nos acompaña logremos nosotros transmitirles la importancia de las dos noticias que hoy vamos a atender, no solo por la trascendencia, sino porque nos coloca en esta situación de cómo los fenómenos van evolucionando a lo largo del tiempo. Y me gustaría comenzar con la noticia que recientemente se dio, justo en este mes, de hecho hace unos días, donde la Suprema Corte de Colombia aprueba la legalización del suicidio médicamente asistido. Y me gustaría también, en la introducción de esta noticia, establecer que no es lo mismo eutanasia, que también en Colombia ya se legalizó, y suicidio médicamente asistido. Tiene sus matices. Uno, la eutanasia es un procedimiento médico, ciertamente, pero lo ejecutan los profesionales de la salud. El paciente no tiene una intervención en el procedimiento médico propiamente dicho, o sea, la administración de los medicamentos, para ser más específico. En cambio, en el suicidio médicamente asistido, el médico es el que provee los medicamentos y el paciente o la persona es la que se los autoadministra. Entonces, ojo con esta distinción porque luego suele confundirse fácilmente qué es lo uno y qué es lo otro. Fabiola. Gracias, sí, la verdad ha sido muy emocionante, ¿no? Ver que Colombia sea el primer país latinoamericano en es que no es legalizar, en realidad lo que hicieron fue despenalizar, ¿no? El suicidio médicamente asistido, y aquí sí tiene un punto muy relevante porque, digamos, lo que se está haciendo, o lo que se busca con esta resolución, que estuvo bastante interesante, es que los médicos, digamos, cuando realicen este tratamiento, más bien que puedan proveerle a ese paciente en concreto de los medicamentos para que se los pueda tomar, ya no van a estar sujetos a esa pena que se establecía entre 32 y 108 meses de prisión, ¿no? Lo que ahorita están buscando es, por lo que entiendo, que se convierta un poco como ha sido todo el proceso que está en Colombia precisamente para poder solicitar una muerte digna. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo porque, como bien lo mencionabas, Colombia es un país latinoamericano que ya tiene mucha historia respecto a este derecho. Es más, en 1991, Colombia reconoce como derecho el el derecho a una muerte digna. Será en 1997 cuando se despenalice la eutanasia, que es básicamente esto, ¿no? Bueno, los médicos que ayuden o provean de ese acto ya no tienen que ir a la cárcel como lo seguía estableciendo la ley, y será hasta 2015 cuando se legalice, ¿no? Ahora sí, cuando se regularice la eutanasia, y lo mismo está ocurriendo ahora con el suicidio asistido. Y todo englobado en este derecho a morir dignamente. Y es algo que a mí me parece que todos los otros países deberíamos estar enfocándonos en generar este derecho, en reconocerlo, porque en el caso concreto de Colombia, lo que ellos señalan que es este derecho a la muerte digna es precisamente que las personas, que sus ciudadanos
puedan tomar una decisión sobre cómo quieren llegar a ese final de su ciclo vital y sobre todo cómo van a enfrentar la muerte por medio de la toma de decisiones anticipadas, ¿no? Junto con el tipo de atención y de cuidado que quieren o no recibir durante este periodo final de su vida. Entonces, una vez que se tiene este derecho a morir dignamente, es que se dan de forma mucho más coherente los otros dos, ¿no? Primero el de la eutanasia y ahora el de suicidio asistido. Y la verdad es increíble, ¿no? Porque me parece a mí que hacer esto, tener este reconocimiento de que una persona puede decidir cómo quiere pasar esos últimos días, incluso de pedir una muerte anticipada, ¿no? Es maravilloso porque Philippe Amiel lo señala en su libro de la historia de la muerte, ¿no? Nosotros hemos modificado cómo morimos y ahorita es una muerte sumamente medicalizada, en donde la pandemia de COVID lo hizo todavía más evidente y más recrudecido. Las personas no mueren acompañadas, no mueren en su casa, mueren en hospitales, alejados probablemente de las personas que más quieren, ¿no? Y entonces la eutanasia, por supuesto, se da todavía en este entorno, lo que el suicidio asistido no. O sea, un suicidio asistido, como ya lo mencionaste, la médico dan estos fármacos y la persona se lo puede tomar en el momento que decida, ¿no? Y entonces podemos recuperar un poco lo que ahora se ha convertido en una muerte casi idílica, de que puedas estar, por ejemplo, en tu casa, en tu cama, rodeado de tus familiares, que la persona que más significa para ti en ese momento te puede estar tomando la mano y entonces resignifica, ¿no? Un proceso que nos ha acompañado desde siempre, pero que, insisto, se ha visto modificado en los últimos siglos. Entonces, afortunadamente sí, que Colombia sea esa punta de lanza en Latinoamérica y que se sume junto con ello a países como Suiza, Luxemburgo, Canadá, en fin, ¿no? Es algo maravilloso. Yo, si las circunstancias me lo permiten, yo la verdad voy a ir a Colombia porque a mí me gustaría saber, o sea, ver de cerca el fenómeno. ¿Cómo es posible que un país que no tiene ni medio siglo, ni a duras penas 2 décadas, que salió de una guerra terrible, de un narcoestado terrible, de una situación sociopolítica realmente grave, y en este momento es el país más progresista en este sentido, en este sentido bioético, de toda Latinoamérica, incluyendo a México? Entonces, a mí realmente sí me llama mucho la atención. Me gustaría convivir y departir con los bioeticistas de Colombia, porque indudablemente debe haber ahí gente avesada en bioética, en derecho, en derechos humanos, etcétera, etcétera, porque para que un parlamento, o sea, una cámara de diputados, de senadores, estén haciendo este cambio de ley, estos ajustes de ley, no solo con la prontitud con la que la hacen, sino la fluidez también con la que la hacen, es porque hay atrás o alrededor todo un entorno académico, ideológico, político, de voluntad política, que realmente causa asombro. Entonces, yo de verdad, denme nada más que el dinero y me lanzo a Colombia y desde allá les platico, ¿sabes? Desde allá les platico cómo está la situación, porque de verdad vale la pena ver el fenómeno más de cerca. Y por otro lado, bueno, nada más me gustaría hacer un matiz, Fabis, porque una cosa es suicidio asistido y otra cosa es suicidio médicamente asistido. Entonces, ojo, porque el que se despenalizó es el médicamente asistido, es decir, todavía están bajo el control de la institución sanitaria para procurar el suicidio.
y todavía no se libera la sociedad en pleno, que ya sería el suicidio asistido. Entonces, nada más por hacer ese matiz. Por otro lado, Sí. las causas, o sea, acuérdense cuando se despenalizó la eutanasia para pacientes que no estuvieran en fase terminal, que ya se aplicó a un primer paciente, y acá en el suicidio médicamente asistido también abren esa puerta, o sea, esa puerta donde simplemente por el hecho de que la persona esté con un sufrimiento, y el sufrimiento es muy subjetivo, con un sufrimiento que le represente un gran agobio, una gran dificultad para continuar con la vida o con cierto bienestar de vida a la persona, es una causa suficiente para la solicitud de este suicidio médicamente asistido. Hasta ahorita no ha habido, bueno, hasta la revisión de esta noticia, no ha habido pronunciamientos pues, de los colegios médicos, de las sociedades médicas, en sentido de que estén en contra o de que haya una reticencia para aceptar esto. Entonces, esto también, repito, a mí sí me gustaría platicar con las sociedades médicas, los colegios, porque también tiene que haber la apertura o al no haber una postura pública en contra, pues tácitamente se presupone que están a favor, que están en la disponibilidad también de acatar la ley, y eso también pues es parte de lo que en bioética se pregona mucho, pero pocas veces se ve, que es justo el cambio de paradigma. O sea, el pensar, el hablar y el hacer las cosas diferente a como eran los referentes previos, es exactamente cuando podemos hablar de cambio de paradigma. Perdón. Sí, bueno, nada más que esto que estás diciendo, pues, o sea, sí, por eso yo empezaba diciendo que esto, o sea, imagínate, tiene desde el 91, ¿no? O sea, quizá un poco antes, que fue cuando se empezó con toda la discusión en Colombia, ¿no? De cómo hablar, cómo acercarse a ese tema que es un tabú en muchísimos países, ¿no? En México tenemos esta relación amor-odio con la muerte, ¿no? Solo parece que si es el 2 de noviembre está bien hablar de ella, pero el resto del año no. Entonces, yo creo que el hecho de que Colombia se haya abierto a hablar primero de una muerte digna, de establecer qué es, y entonces ir dando todos estos pasos que has comentado, es precisamente lo que supondría yo evitaría que los cuerpos médicos se declaren en contra de esta resolución, ¿no? Porque ya es algo que se ha ido construyendo desde décadas y les ha tomado mucho tiempo, pero que ahora, pues, o sea, están en un nivel de discusión muy, muy, muy adelantado, ¿no? Porque, como bien señalas, ya no solo son aquellos que tienen una enfermedad grave o incurable, ¿no? Sino aquellos que tengan dolores físicos y psíquicos incompatibles con su idea de dignidad. O sea, es que de verdad es fascinante ver cómo han ido generando todo este discurso, cómo han ido incorporando estos conceptos que son sumamente problemáticos, donde no hay una sola respuesta y que poco a poco han entendido que el hecho de tener todo un sistema que le permita a la gente poder hacer uso de este derecho no significa bajo ninguna circunstancia que entonces ya van a matar a todos los viejitos, ¿no? Que entonces ya toda la gente que vive en dolor ya va a morir. No, han podido superar y han podido demostrar que estas que son falacias o que son pendientes resbaladizas que claramente no tienen ningún sentido, ¿no? Y tanto así que a la fecha, desde 2015 que se regularizó la eutanasia al día de hoy, ¿no? Ha habido 178 procedimientos de eutanasia. Entonces, sí es importante señalar que con este tipo de derechos no es el temor de que, ay, vamos a exterminar, no, es atender a esa población que puede ser reducida, ¿no? Pero que sí necesita tener una opción
de morir dignamente, morir bajo sus términos, porque nadie más te puede decir cómo quieres o cómo debes de morir. Eso es algo que me parece maravilloso y digno de aplausos de lo que ha estado ocurriendo en el transcurso, insisto, de todos estos años en Colombia, ¿no? Y Porque que no es un ilustra, tema de las masas. Uh-huh. sí, que ilustraste bien. Es decir, primero está esta fase del discutir, del hablar, del poner en el plato de la discusión social el tema, para entrar en una bola, en una secuencia de sensibilización, para que cuando llegan las leyes, pues ya se asimilan sin mayor controversia, sin mayor choque, sino de forma fluida. Y ciertamente cuando se piensa que es algo aberrante o que va en contra de las leyes de la vida o de Dios o de lo que sea, creo que muchas veces la parte de la comprensión comienza cuando uno vive el proceso. O sea, porque uno es en sentido positivo, como ahorita tú lo mencionaste, o sea, que la persona tenga una oportunidad de autodeterminarse en los términos de dignidad que él comprende, pero también cuando la misma biotecnología instrumentaliza tanto el proceso de vida y de agonía que la vuelve muy larga, excesivamente larga y tristemente muy cruenta. Y entonces, en este sentido también negativo de acortar las agonías, y no porque quieras que ya se muera, sino porque el sufrimiento innecesario también habla mal de todos. O sea, también esta excesiva intervención médica que hace que esas agonías sean tan largas, tan cruentas para el afectado y a veces incluso para la familia, hace que la gente salga de este proceso verdaderamente deshecha. Los sobrevivientes con unos duelos terribles, con duelos abiertos que a veces les duran 10 años con un duelo abierto, y la persona que falleció también se va en circunstancias que nos deben de poner en alerta, porque que una persona esté sufriendo de verdad una situación que le ocasiona mucho dolor, incluso físico, pues ahí es donde entra este punto de quiebre, donde así como la tecnología nos ayuda a la lucha por la vida, también tiene que empezar a ayudarnos a la lucha por la muerte digna. Fabis. Sí, no, claro. Y esto que dices del dolor, a mí me llama la atención que en diferentes foros que se discute este tema, sobre todo en México, hay un argumento muy recurrente que es la gente que pide una eutanasia o que pide un suicidio médicamente asistido, en realidad lo que quieren es únicamente dejar de sentir dolor y que por eso se debe de dar cuidados paliativos, ¿no? Y que con los cuidados paliativos ya esas personas desisten de solicitar una eutanasia o un suicidio médicamente asistido. Y no es cierto, no en todos los casos, ¿no? Y por eso, te digo, es muy interesante que en el caso concreto de Colombia, ¿no? Los cuidados paliativos son un requisito obligatorio para acceder a lo que ellos denominan muerte digna. Y esto tiene ya varios años, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente consideran, ¿no?, que a menos de que el paciente se niegue a tomar cuidados paliativos, se tienen estos que proveer, precisamente para aliviar, mitigar ese dolor continuo, ¿no? Y entonces, claro, si tú puedes tener a esa persona con un dolor controlado y que de cualquier forma te diga, yo ya no quiero porque esto para mí ya no es vida, ya no es una vida digna, entonces, ¿por qué no darle una mano, ¿no?, incluso amorosa, para que entonces no tenga que recurrir
a estas muertes que son sumamente violentas y trágicas, que es a donde orillamos como sociedad a los que se suicidan, ¿no? Con muertes, insisto, solos, de forma muy violenta, muy trágica, sumamente desesperanzador, porque esto también ocurre, ¿no? Con pacientes terminales o que tengan estas características de tener padecimientos físicos o psicológicos que ya consideran incompatibles con una vida digna, ¿no? Entonces, por eso te digo, el caso de Colombia a mí me parece que si lo podamos estudiar a lo largo de todos estos años, de cómo han ido generando también dentro de su sistema de salud diferentes puntos de chequeo, ¿no? En donde, bueno, sí es necesario tener cuidados paliativos, sí es necesario que exista un comité, ellos le llaman comité científico interdisciplinario para morir con dignidad, ¿no? En donde tienes a este grupo de especialistas en donde todos coinciden que la persona está capacitada para hacerlo, porque no hay que perder de vista que es la persona la que lo solicita, ¿sí? O sea, en todavía este uso de su autonomía de decir, ya no quiero. Entonces, claro, el grupo de médicos o de cuerpo sanitario, pues únicamente lo que se hace es confirmar que este deseo es genuino y que en efecto ya se agotaron, digamos, las opciones que el mismo cuerpo médico puede dar. Además de que pase por este comité, también en Colombia ya tienen contemplado qué va a pasar si el médico tiene objeción de conciencia frente a esto de muerte digna. Bueno, lo puede hacer, sí, claro, tiene que enviar su escrito al comité y tiene que designar a otro médico en un lapso no mayor a 24 horas, que entonces pueda hacerlo, ¿no? Porque aparte, el procedimiento allá es gratuito cuando la persona tiene un sistema, o sea, cuando está cubierto por el Sistema General de Seguridad Social. Entonces, fíjate cómo todos estos puntos nos hablan de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? En el sistema de salud, en el sistema político, en la cuestión de irlo comentando con la ciudadanía, para que entonces esto sea algo que no esté impuesto, que no es una idea que quién sabe de dónde salió, no es una tropicalización de nada, sino que ha sido un trabajo muy amplio, muy extenso, muy cuidado, por lo menos visto desde fuera, como tú bien dices, habría que ir y ver de cerca qué está pasando, pero desde fuera se percibe muy, muy claro, ¿no? Muy como el resultado ineludible de una decisión que comenzó desde 1990. Entonces, te digo, a mí me gustó mucho esta nota, porque me parece que era el resultado al cual tarde o temprano iban a llegar, y no dudo que en cuestión de un par de años también ya esté regularizado el suicidio médicamente asistido y después se sigan probablemente a la regularización del suicidio asistido. Sí, Colombia, mira, independientemente de cómo esté el asunto, no se puede negar que Colombia dando cátedra en materia de bioética y cómo esta inversión social y política finalmente les está dando estos resultados y poniendo el ejemplo en materia de bioética laica. Entonces, pues ahí está. Y nos guste o no, pues nosotros todavía nos falta una buena inversión en ese sentido. Pasando a otra noticia, Fabis. Bueno, me disculpo, biocultores, si de pronto escuchan ahí en el fondo, es el imponderable Capi. Pero está aquí en su ronda nocturna, entonces por favor apelo a su comprensión. Pasando a otra noticia, Estados Unidos está en llamas, y está en llamas porque pues no sé qué pasó, pero de pronto esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre este caso de Wade and Roe que se dio hace unas cuantas décadas, que fue la bola de nieve que dio origen a la despenalización y legalización del aborto en Estados Unidos,
Pues de pronto le empiezan a encontrar tecnicismos, porque en mi opinión es solo eso, buscarle con lupa donde no estaba la tilde y donde sí estaba la tilde, pero que en mi opinión es este esfuerzo de la ala conservadora de Estados Unidos por encontrarle tres pies al gato, le encuentran varios tecnicismos a esta sentencia y la meten a revisión a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con la intención de revertir la sentencia. Y si se revertía esta sentencia, luego entonces abrió una puerta para poner en duda la legalidad de la despenalización del aborto en Estados Unidos. Bueno, esto por supuesto desató un mare magnum, porque ya incluso Biocultores, si recuerdan, en una emisión previa, que se las pongo aquí arriba para si la quieren consultar, dimos esta primera nota hace un buen rato de cómo esto puso en jaque la situación de que en Estados Unidos siguiera siendo permitido el aborto. Bueno, pues avanzó el suceso y ahora, Fabis, ¿en qué vamos? Bien, la última nota, digamos, es que se filtró un borrador que pretende anular precisamente esta sentencia de Roe contra Wade. Se filtró aproximadamente el 2 de mayo y es claramente preocupante, ¿no? No solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo también. Porque, perdón, había unos... porque es un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos que tanto trabajo han costado y que la verdad Estados Unidos desde 1973, que fue cuando se dio la sentencia de Roe contra Wade, se volvió en un estandarte, ¿no? En donde una mujer tenía derecho sobre su cuerpo, que al final del día a esto se resume, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, por supuesto, y por eso el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los dilemas por excelencia de la bioética, porque nunca va a haber una resolución única y unívoca de qué es lo que debe de ocurrir frente a esta decisión de una mujer de interrumpir su embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro ser que depende, ¿no?, vitalmente de estar contenido en el cuerpo de una mujer, por lo menos hasta que sea viable. Y este punto de viabilidad, que es el momento en el que puede vivir fuera de ese cuerpo, ¿no?, es precisamente lo que ha marcado también estas fechas de 24 semanas en otros países, en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mississippi, bueno, todos sabemos que Estados Unidos sí tiene esta ley que es federal, ¿no? Bueno, el caso de Roe contra Wade, pero cada estado tiene posibilidad de hacer o de ajustar a su propio estado esas leyes. Entonces, Mississippi fue el que puso el desorden, ¿no? Porque entonces quieren que sea 13 semanas y a partir de ahí, como bien lo mencionas, esta revisión es lo que está provocando que se reavive todo este dilema, ¿no? O más bien cómo se ha tratado desde el 73 a la fecha en Estados Unidos. Y por un lado, el ala conservadora está que llora de felicidad de pensar que van a poder recuperar esta idea de que la vida es primero. En fin, el problema, ¿sí?, es que si esto ocurre, o sea, si en efecto le dan este fallo a Mississippi y se revoca entonces lo que dice Roe contra Wade, ya hay varios estados que tienen previsto, por lo menos 12 estados al parecer, ya tienen leyes diseñadas para prohibir el aborto. Y esto provocaría una vez más que sean las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad mucho más
mucho más grandes, mucho más evidentes, ¿no? Como son las mujeres racializadas, las latinas, las migrantes, las que tienen un nivel socioeconómico bajo, las que tienen algún problema de salud emocional, quienes no tengan derecho a esta atención, ¿no? Y entonces se van a tener que desplazar probablemente a otro estado en donde quizá las leyes no sean tan restrictivas, pero muchas no pueden, ¿no? O sea, regresamos a ese punto, no se pueden desplazar. Y es tristísimo, insisto, porque después de ser este país al que volteábamos a ver y señalar el caso Roe contra Wade como el caso que dio pie a que las mujeres pudiéramos decidir sobre nuestro cuerpo y que se viera con claridad que los derechos sexuales y reproductivos sí podían hacerse en la vida cotidiana de todas las mujeres, pues ahora están yendo en contra. Ahora, afortunadamente, según una nota de France 24, varios de los estados estarían dispuestos a mantener, insisto, ciertas leyes que permitan todavía esto. Pero no hay que dejar de lado que esta problemática se da también porque Trump, los cambios que hizo, los 3 jueces que él propuso son conservadores, ¿no? De hecho, ese fue uno de los últimos grandes movimientos políticos que él hizo y sobre los cuales desde ese momento quienes están revisando que se cumplan los derechos humanos en general en este país empezaron a preocuparse, ¿no? Desde entonces empezaron a apuntar que este problema se veía venir. Y claro, insisto, pues en el resto del mundo se ve como un retroceso porque todos los otros países, ¿no? Han ido avanzando, han ido aceptando que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo de forma legal, segura, que no les cueste la vida, que no sea un castigo divino, así de tú por ser pecadora o lo que sea que piense la gente que acontece en la vida de una mujer que decide esto. No, o sea, no es un castigo, es una decisión sumamente difícil. Yo lo he señalado en diferentes lados. A mí me parece que ninguna mujer está a favor del aborto, estamos a favor de la elección, ¿no? De que puedas elegir. Y es que eso cambia todo el discurso, ¿no? Entonces, claro, insisto, mientras Estados Unidos va para atrás, junto con Polonia y algunos otros países, el resto ha aceptado que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública, es un problema de políticas públicas en donde se tiene marginalizado a muchísimas mujeres que no es porque, ay, se fue a divertir y tuvo sexo sin protección, no, o sea, es reconocer violencias, es reconocer toda una serie de eventos que están detrás de por qué muchísimas mujeres se embarazan y en esa medida se tiene que poder atender, ¿no? Y entonces sí, la verdad mientras lo de Colombia me daba muchísimo gusto, esta noticia en particular me da muchísima tristeza y me da mucho coraje, porque no, porque nuevamente se quiere imponer, ¿no? Que la maternidad es una cuestión como que todas las mujeres tienen que aceptar y tienen que estar felices, porque es un mandato, ¿no? Social, al parecer, del cual no te puedes escapar, y que por lo mismo tendrías que vivirlo con alegría, ¿no? O algo así. No, yo honestamente no acabo de entender cuáles son los argumentos que dan los pro vida para sostener que no se puede interrumpir un embarazo, porque me parece que es invisibilizar, insisto, tantas cosas. Y nuevamente, no se trata de pensar en estos escenarios catastróficos. Entonces ahora ya todas las mujeres van a abortar y ya no va a haber niños y se va a acabar la humanidad. Es cuestión de ver los datos, ¿no? Los países que han legalizado, sí, por supuesto. Primero hay una alza y después se estabiliza, ¿no? Porque se entiende que
también que hablar de interrupción voluntaria del embarazo es reconocer en el discurso de salud pública derechos sexuales y reproductivos, pero también cómo tener una buena sexualidad, cómo no tener hijos, cómo, ¿no? Toda esta conversación que, bueno, en el caso de México todavía tenemos una deuda muy grande, ¿no? Pues con la población. Sí, yo creo que hay puntos neurales en el fenómeno. Uno de ellos es que, como bien dijiste, Estados Unidos es un referente mundial, nos guste o no, por lo que fue un imperio hegemónico apenas hace solo un siglo, sigue siendo un referente mundial en materia de derechos humanos, de democracia, aunque sabemos que al interior de Estados Unidos suceden cosas muy antidemocráticas, pero a nivel mundial es un referente. Entonces, eso a mí me parece que va a colocar a Estados Unidos en una postura donde hay lujos que no se puede dar. Y uno de ellos es meterse en una situación sociológica que prácticamente lo regresa al feudalismo, o a la Edad Media. Hay cosas en las que ciertos países, o mejor dicho, hay lujos que ciertos países no se pueden dar, y uno de ellos es Estados Unidos. Entonces, en este sentido, también tenemos otras filtraciones. Entonces, hablando de filtraciones, la segunda filtración que salió hace apenas un par de días, 2-3 días, fue justo de un sector de la iglesia, donde antepusieron que Estados Unidos no va a prohibir el aborto, o sea, a nivel constitucional. No, y porque justo se enlaza con lo que dije previamente, hay lujos que no se puede dar. Entonces, no lo va a convertir en algo anticonstitucional, pero ciertamente va a ser una legalización, o sea, va a continuar el derecho al aborto, pero altamente restringido. Y ahí es donde, pues para fines prácticos, le tapan, exacto, le quieren tapar el sol con un dedo, porque entonces esto de altamente restringido lo lleva a situaciones que a nivel social pragmático lo vuelven casi imposible, como por ejemplo con el solo hecho de reducir el número de semanas. Entonces, con que el aborto esté permitido hasta la semana, por decir algo, hasta la semana 8, no, pues ya se puso en un límite absurdo el asunto. Cuando la mujer todavía ni sabe que está embarazada, ya se le pasó el tiempo para abortar. Entonces, lo que va a surgir es, o bueno, al menos yo espero no caer en demasiada especulación, pero por cómo ha venido el fenómeno, me parece que lo que va a surgir es una serie de reglas, de condiciones que realmente va a hacer que la mujer sea un verdadero viacrucis poder accesar a el aborto en ciertos estados. Esto también no vale la generalización. En ciertos estados muy conservadores, ya lo saben, Texas, Mississippi, Alabama, en fin, se les va a poner muy difícil a las mujeres, y en otros más liberales, Washington, New York, etcétera, va quizás a estar como está ahorita, o sea, más accesible. Y entonces, ¿qué sucede? El turismo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, que algunas personas lo pueden hacer, otras por razones económicas no lo pueden hacer, o de circunstancias no lo pueden hacer, pero ciertamente, independientemente de cómo vaya a aterrizar al final el fenómeno, no se puede poner de lado de cómo el conservadurismo, nos guste o no esta batalla, la ganó, porque puso en jaque esta situación, ha puesto a todo un país literalmente en llamas, y de lograrse esta figura jurídica o este lineamiento jurídico de altamente restrictivo, obvio ya en traducción de lenguaje jurídico, sí, de verdad que aunque no se prohíba, a nivel pragmático se va a volver algo muy difícil y casi prohibitivo.
o sea, como una prohibición enmascarada. Entonces, no deja de ser lamentable el retroceso en materia de derechos reproductivos, en materia de derechos humanos, en materia de cuestión bioética laica, en muchos aspectos que ciertamente costó, pues para fines prácticos, un siglo lograr, porque esto viene, o sea, la lucha más fuerte desde finales del siglo XIX hasta la fecha, y que de pronto, por una cosa que no sabemos bien cómo vino, a alguien se le ocurrió ver con lupa esta sentencia y de ahí lo que ahorita estamos sucediendo. ¿Y por qué? ¿Por qué se pone peligroso para el mundo? Bueno, aparte de que es un referente, porque muchos cambios en la ley en Latinoamérica y en muchos otros países, pues fueron inspirados por el espíritu de esta sentencia, de esta histórica sentencia de Wade contra Rose, y obvio, si esa sentencia sale a relucir que está mal hecha, pues en consecuencia se empiezan a revisar otras legislaciones y se resulta que los tecnicismos empiezan a tener demasiado valor. Ahí está, Fabis, una situación que todavía hay que ver cómo acaba el tercer capítulo. Este es el segundo capítulo. El primero fue cuando revisaron con lupa esa sentencia. Estamos en el segundo capítulo y falta el tercero. Cuando ya la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dé un dictamen final a esta cuestión, porque ahorita están en juicio, literal. Y al menos hasta ahorita las filtraciones, porque pues es lo que se tiene ahorita, van dirigidos hacia que no se va a prohibir el aborto, y me parece que eso es lo prudente, porque prohibirlo de verdad me parece que sería un verdadero error garrafal. Y no porque uno esté con postura laica, sino porque Estados Unidos, repito, no puede regresar a todo un país a un estado casi feudal. Entonces, yo estoy con mucho convencimiento que esta última filtración de hace 3-4 días va por lo cierto, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia seguramente va a ratificar ese derecho a el aborto, pero lo que está en el aire, lo que realmente está en el aire es el subtítulo a esa sentencia, porque en el subtítulo o se cierra una puerta muy grande de oportunidad para las mujeres o se deja semiabierta y entonces ahí hay esperanza. Falta el tercer capítulo y lo estaremos comentando aquí en Bioethics News, Fabis. Seguramente sí, es que pues esto que comentas de que cada estado, de que en efecto se van a reducir el número de semanas, es precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? Mississippi lo que está pidiendo, y de hecho, o sea, todo esto empezó en diciembre del año pasado, ¿no? Y lo que hace Mississippi en realidad es decir, no, o sea, esta cuestión de que el límite para interrumpir un embarazo sea de 23 semanas, porque, ¿no? Como ya lo señalé, ese era el punto en donde había viabilidad de que ese feto pudiera vivir fuera del cuerpo de la madre, ahí fue donde se puso. Pero entonces, claro, Mississippi lo que alega es que ha habido casos en donde se han podido rescatar fetos de menor periodo gestacional de 23 semanas, por lo cual lo que ponen en entredicho es precisamente ese término de viabilidad. Esto tiene todo el sentido del mundo si consideramos que pasaron 50 años de que el caso Roe contra Wade determinó esas 23 semanas ahora. Pero Mississippi también metió cuña diciendo que, bueno, la mayor cantidad, el mayor número de abortos en Estados Unidos, o por lo menos en su estado, se realizan a las 13 semanas de gestación y por eso lo quiere reducir a 15. Pero como bien señalas, ¿no? Todo ese periodo de tiempo, pues lo vimos cuando Colombia extendió el periodo para que se pudiera interrumpir legalmente un embarazo.
es porque muchas mujeres durante esas semanas todavía o no saben o están dubitativas o todavía no están como muy claras de qué puede pasar, y sobre todo en los países en donde se tiene que dar, bueno, donde está despenalizado, pero en muchos casos se tiene que dar una orden judicial de que no se va a perseguir como un delito el aborto, ¿no? Pues imagínate, o sea, puedes dejar pasar todas estas semanas en litigio y ya cuando dices, sí, pero ¿qué crees? Ya pasó, ¿no? Ya la fecha que nosotros habíamos puesto ya se redujo. Entonces, sí, es cierto, ha habido casos en donde se pueden rescatar fetos de menor edad, pero no puede ser el único elemento, ¿no? Sí es un poco contradictorio porque eso fue lo que permitió el caso Roe contra Wade, pero ahorita pues es que hay muchas otras más razones que también tienen mucho peso, que es lo que nos permite en otros países ver que se incrementa este periodo en el que esa mujer puede tomar una decisión que no es menor, ¿no? Y que, insisto, o sea, el chiste es que no se les vaya la vida en esto. Y bueno, es un fenómeno complicado, con muchas cosas de por medio, y que en este momento a mí me parece que se enfoca en que lo que las mujeres lucharon por tener durante casi un siglo, más de un siglo, no se torna justo que se revierta, vaya para atrás y tengamos que volver a empezar prácticamente de cero. Pero o sea, yo soy persona de fe, entonces yo todavía tengo ahí la esperanza de que no se va a prohibir, pero la lucha va a seguir por toda esta cuestión de altamente restrictivo. Vamos a ver el tercer capítulo y aquí lo estaremos comentando. Mientras, Fabis, se nos acabó el tiempo para variar. Yo solo quiero hacer un último comentario. Déjame hacer un último comentario, perdón, respecto a esto. Es que cambiar el discurso de por qué se permite, ¿no? El caso Roe contra Wade, es que no es menor porque vuelve a ser en relación al feto y no a la mujer. Es que eso es lo que duele, ¿no? Mississippi lo que está haciendo es volver a poner en el centro de esta discusión al feto, no a la mujer. Eso es lo que duele, eso es lo inadmisible, eso es lo que indigna, ¿no? Otra vez, de esta forma, se está anulando el deseo de una mujer y se está volviendo a poner en el centro ese feto. Y eso es lo que no, o sea, por eso es este temor de que en efecto vaya a tener, vaya a ganar esta revocación, ¿no? Que a la mujer se le va a volver a dejar de lado. Lo que quiera la mujer no importa. Tiene que ser otra vez sobre ese feto. Entonces, ahora sí, ya con eso cierro mi comentario, porque hasta ahorita entendí por qué es mi indignación respecto a todo esto. Y es eso. Ya. Sí, hay una subliminal cosificación de la mujer nuevamente. Es ratificar constitucionalmente la cosificación de la mujer. O sea, la cosificación social de la mujer. Y que una constitución, sobre todo de un país clave, subliminalmente cosifique a la mujer socialmente, es algo gravísimo, gravísimo a más no poder, porque olvídate ya del aborto, abre la puerta a todas las demás prácticas aberrantes donde la mujer se cosifica, feminicidios, trata de blancas, etcétera, porque en este sentido la mujer pierde un valor sustancial como agente moral en una sociedad. O sea, esto no es menor porque abre una puerta muchísimo más peligrosa al emitir este mensaje sumamente peligroso de la cosificación de la mujer a nivel social. Entonces, no es menor tu indignación y no es menor el peligro. Entonces, pues lo dejamos por el momento ahí, Fabis. Te invito de ya para que comentemos el capítulo 3 de esta
de esta conflictiva historia, que seguramente no tarda en darse, porque tampoco pueden tardarse mucho en emitir esto, y aquí la estaremos comentando. Mientras, Fabis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos despedimos. Buenas noches, Fabis. Gracias a todos, a todas. Buenas noches. Biocultores, esto fue Bioethics News con el coro del Capi en el fondo, pero les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, y ahora sí de verdad por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos hasta la siguiente. Por favor, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Un pequeño clic para ustedes por una enorme aportación para la bioética y para nosotros. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.